Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Javier de la Torre, founder y CEO de CartoDB. Hola, ¿qué tal? Hola Marc, muy bien, Muy bien. encantado. ¿Nos podrías contar un poco tu trayectoria personal y cómo has llegado a emprendedor, por decirlo de alguna manera? Sí, claro. Bueno, pues mi background en realidad soy ingeniero agrícola, también estudié ciencias ambientales, siempre me ha gustado mucho la informática y todo el mundo que tiene que ver con los datos. Empecé mi carrera profesional trabajando como investigador, sobre todo en temas de análisis, visualización de datos en temas de conservación, dónde están las especies en peligro de extinción, cómo se van a ver afectadas por el cambio climático. Y bueno, pues en ese rol pues aprendí mucho sobre el trabajo con, como digo, en el procesamiento y la visualización de datos, y un poco de ahí salió la necesidad, o sea, la inquietud de crear una empresa para mejorar la forma en que se comunicaba la información que crean los investigadores, ¿no? Sobre todo utilizando la visualización de datos como técnica. Entonces, pues bueno, pues en 2007 nos lanzamos a crear una empresa para intentar mejorar un poco eso, como la efectividad, digamos, de los trabajos que hacen los científicos con respecto a la conservación, ¿no? Haciéndolo de una manera más accesible. Y pues desde ahí un poco empezó la empresa, empezamos primero como una empresa de consultoría y a raíz de ahí luego empezamos a desarrollar nuestro propio producto, y este es un poco el origen de CartoDB. Ujú. Habéis hecho un cambio, habéis pasado de consultoría a software as a service. ¿Cómo ha sido ese paso? ¿Dificultades, retos que ha habido en ese proceso? Bueno, pues a ver, para nosotros yo creo que es un paso natural. Nuestro objetivo como empresa siempre fue desde el principio el tener un impacto positivo inicialmente sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, haciendo proyectos que mejoraran la forma en que gestionamos la biodiversidad o nos adaptamos al cambio climático. Y bueno, pues el concepto siempre fue un poco, bueno, pues trabajando proyecto tras proyecto, pues era nuestro objetivo conseguir ese impacto, ¿no? Pero bueno, un poco la idea del paso al producto ahí venía más de cómo podemos escalar, ¿no?, ese impacto, y un poco la idea de desarrollar un producto que para que no fuéramos nosotros los que ayudáramos a esas organizaciones, sino que fueran los propios, cualquier persona tuviera acceso a hacer esas analíticas que hacíamos como consultores nosotros inicialmente, ¿no? Entonces ese para nosotros era un paso lógico, es una cuestión de escalamiento, por decirlo, sí, de escalar, digamos, el impacto que queríamos tener como empresa. Ahora bien, los retos pues tienen unas grandes ventajas, es decir, sobre todo cuando estás desarrollando productos de tecnología, lo que se llama el concepto de bootstrapping, ¿no? O sea, digamos, desarrollamos nuestro producto con los propios recursos que desarrollábamos, pues te da unas ventajas como puede ser pues, lo que llamamos mucho product market fit, ¿no? Ujú. El producto CartoDB, los primeros usuarios fuimos nosotros mismos, ¿no? O sea, creamos algo que necesitábamos nosotros mismos, y eso pues te da una validación muy temprana, ¿no?, del producto. También te permite investigar, digamos, de forma más libre. No teníamos unos requisitos, digamos, de aceptar a primero ir muy rápido y conseguir crecer muy rápidamente, porque nos podíamos permitir ir probar cosas e ir viendo cómo iban funcionando, ¿no? Esas son las ventajas del bootstrapping, un poco la libertad ya te digo, el market fit del producto, pues lo puedes validar de una forma más directa contigo mismo. Ahora bien, tiene otros retos, efectivamente. O sea, el primero es el compaginar esa labor, digamos, de consultoría, de lo que haces. Al final terminas trabajando en dos empresas, ¿no? Ujú. Y ese quizá fue el mayor reto, es el cómo haces la transición, ¿no? Hay un momento donde al principio era media persona trabajando en el producto, luego una persona, luego dos personas, luego cuatro personas, luego éramos 12, y entonces pues se van nivelando, digamos, las dos partes de la empresa, y hay un momento donde tienes que darte cuenta de que posiblemente tienes que hacer una reestructuración. No es posible desarrollar un producto mientras se está haciendo otra cosa a la vez, ¿no? Y quizá el reto más importante para mí es darte cuenta de cuándo es el momento adecuado para hacer esa transición, cuándo realmente tienes que separar esos dos modelos de negocio, o cerrar uno, o separarlos como dos empresas diferentes. Y tiene el reto de, o si lo haces muy pronto, puede que te hayas quedado, digamos, poco temprano y no consigues que el producto avance por sí mismo. Si lo haces muy tarde, puedes estar limitando la capacidad, digamos, de tu producto y de tu idea y de tu empresa, por esa necesidad de seguir manteniendo otro negocio, ¿no? Entonces, pues Ujú. bueno, pues es quizás el reto más importante, ¿no? También puedes hablar, pues un poco el reto que conlleva de las personas, ¿no? Es muy diferente hacer proyectos de consultoría que es hacer producto, y entonces ese cambio
pues bueno, pues es importante y hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Y a nivel de ambición, ¿ya había la ambición a ver si lo... ¿Ya había una estrategia de acabar teniendo un producto global y una visión global? Porque a veces cuando hablas de consultoría parece como que la ambición es más, bueno, debemos de hacer haciendo proyectos. No sé Ya. hasta qué punto fue una estrategia ya pensada o ha sido una cosa que ha ido surgiendo. Claro. No, bueno, primero déjame un poco quizá Ujú, clarificar. O sea, para nosotros la consultoría, o sea, me refiero como en ese momento éramos Visuality, la ujú, empresa que está detrás, ¿no? Nacimos con una ambición muy, muy grande. O sea, nuestro objetivo realmente era, o sea, literalmente queríamos cambiar el mundo, ¿no? Nuestro objetivo era ujú, realmente hacer el mundo mejor a través de mejores proyectos con organizaciones muy importantes. Y de hecho, creo que los 3 primeros años de la empresa no trabajamos con ninguna empresa española, siempre trabajamos con organismos internacionales. De hecho, o sea, como empresa de consultoría nos convertimos quizá en la empresa de referencia en análisis y visualización de datos en este nicho. vale, Era en temas de ujú, conservación y medio ambiente, ¿no? Entonces, o sea, me refiero, la ambición siempre ha estado ahí, vale, siempre ha sido, la idea ha sido trabajar con las mejores organizaciones donde podamos tener ujú, mayor impacto. Trabajamos con la NASA, trabajamos con Google, trabajamos con las Naciones Unidas, siempre hubo mucha ambición de que nuestros proyectos tuvieran un gran impacto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta que siempre que crecimos con una empresa ya internacional, no tenía sentido, cuando trabajas en un nicho tan ujú, particular, sí, no es que hiciéramos webs para venta no hacíamos, digamos, tiendas online, ¿no? ujú, Entonces, es un nicho muy concreto, el análisis y visualización de datos y más orientado al medio ambiente. Entonces, pues terminas trabajando, si haces tu trabajo bien, terminas trabajando con las organizaciones que tienen mayor impacto y terminas trabajando a nivel global. No existe el concepto de, o sea, da lo mismo que tú estés en España, en Estados Unidos, al final los expertos están pues donde están. Entonces terminas teniendo una visión mucho más global del mundo, donde cuando lanzas un producto y más un software as a service, como en nuestro caso, no te planteas mercados, lo que te planteas realmente es quieres cambiar el estado, digamos, ujú, de la industria sí, sí, sí. independientemente de donde sea, ¿no? Entonces nosotros, en nuestro caso, siempre hemos tenido una ambición muy clara, ¿no? De tener un impacto que en este momento, en cuestión de tecnología, tiene que ser global. Yo creo que no se puede hacer disrupción en cuestión de tecnología si no es de forma global. Un producto tecnológico no hace disrupción en España y luego de repente se dan cuenta en Estados Unidos, ¿no? Si es disruptivo, es disruptivo a nivel global. Vale. A nivel de adaptación de vuestra solución por grandes clientes, Uh -huh. ¿cómo ha sido ese proceso de ir convenciendo a clientes, no sé si son clientes, partners, no sé cómo lo definís, para que vayan adaptando vuestra solución, vuestro software? Bueno, ¿qué claves Uh tenéis -huh. a nivel de producto y de comercialización? Claro, bueno, pues nosotros tenemos lo llamamos diferentes go-to-market strategies, ¿no? Principalmente hay 2 áreas en las que operamos. Uno es lo que llamamos con Car2B Platform, una serie de tecnología para el desarrollo de aplicaciones y dashboards que contienen datos geoespaciales, ¿no? En ese sentido, ahí lo que hemos intentado siempre es diferenciarnos desde el punto de vista tecnológico, una serie de ventajas, tanto económicas como en rendimiento, como en capacidad de análisis, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí el mayor canal que tenemos ahora mismo son nuestros partners. Tenemos una red de partners que hacen muchas de las integraciones y luego pues tenemos una gran cantidad de inbound. Tenemos una estrategia de marketing muy ligada al content marketing, con lo cual, digamos, tenemos mucho lead que nos viene a nosotros buscando soluciones en este área, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quizá es el posicionamiento como una de las soluciones de referencia para este tipo de aplicaciones. Básicamente te produce esa necesidad y a través del canal pues la vas llevando, ¿no? Con respecto al otro área que sería el Cartoon Editor, que es digamos, Ujú, nuestra parte web más SaaS, ahí nos estamos basando mucho en una serie de cosas que están cambiando la industria en la que trabajamos. Una es el software as a service, ¿no? O sea, nuestra herramienta, cualquiera puede ir a cartoon.com y crearse una cuenta y empezar a utilizarla. Eso nos produce una ventaja desde el punto de vista de gestión del funnel, o sea, podemos hacer upsellings, digamos, a través de ellos, ¿no? Y sobre todo nos crea una comunidad que llamamos, es una
Tenemos más de 100.000 usuarios utilizando CartoDB actualmente y que utilizan nuestro producto para infinidad de diferentes cosas. Muchos de ellos terminan publicando los mapas o los análisis que hacen digamos, en Internet. Y esos luego pues son accesibles a otros usuarios. Y esa comunidad que llamamos, esas interacciones que se producen, también son una gran fuente, digamos, de valor que nos permite llegar a más clientes. En cualquier caso, al final, mucho lo que tiene que ver es mucho foco en un buen producto, que tenga sentido con respecto al estado de la industria, que realmente aporte una ventaja clara con respecto a otras soluciones. Marketing es fundamental, posicionamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, Ujú. mucho content marketing, mucho demostrar, ¿no? Y luego, pues integraciones y otra serie de cosas alrededor. Pero al fin y al cabo, yo creo que si tienes un producto que es un producto bueno, que produce una ventaja competitiva sobre lo que hay en el mercado, es una buena estrategia de marketing, un buen posicionamiento, yo creo que básicamente pues, seguir luchando con ello y Ujú. así pues vas cada vez haciéndote más y más grande. Vale. Esas serían las claves que os han llevado un poco al éxito. Pero a nivel de errores o dificultades que habéis tenido por el camino, ¿cuáles destacarías? Uf, y- a ver, errores, infinidad, Dificultades, llamémosle continuamente, como todo el quieras. día, ¿no? Bueno, pues a ver, dificultades, a ver, bueno, desde primero empezando, quizá por lo que comentabas tú ¿no? El reto de pasar de un modo de consultoría, de bootstrapping, empezar a gestión de producto, pues eso ya es un reto en sí mismo muy fuerte, ¿no? El siguiente, pues nosotros tenemos muy claro que la gestión, la creación de un producto y la comercialización desde España, como el nuestro, un producto como el nuestro no era el sitio idóneo, entonces nos vinimos a Estados Unidos muy temprano. Eso tiene todos los retos pues, de trabajar remotamente con dos equipos, uno en España, otro en Nueva York. Pues bueno, pues hay muchas cosas que hicimos mal, obviamente. Luego también, pues nosotros, para bien o para mal, tenemos un background muy tecnológico. Entonces, yo puedo decir que yo era el primer desarrollador de la empresa, claro, Ujú. y entonces, y analista. Y entonces, quizá pues una dependencia, o cómo decirlo, una esperanza, digamos, en el poder, digamos, del producto y la tecnología, sobre todo, que luego cuando más te vas desarrollando y más vas madurando como producto, pues te vas a dar cuenta de la necesidad de, por ejemplo, pues un departamento de ventas fuerte, un departamento de marketing, etcétera, ¿no? O sea, quizá una de las cosas más importantes que quizá aprendí en este tiempo ha sido el producto es muy, muy importante, pero Ujú. así lo es también todos los departamentos alrededor de ellos. Entonces, pues bueno, ganar solo con producto es muy, muy complicado y hay mucho más allá de una empresa de lo que la mayor parte de la gente normalmente ve. O sea, eso es quizás la parte más reto, ¿no? Parecer que solamente estás enfocado en Ujú. hacer el mejor producto del mundo y sin embargo toda empresa, te puedo decir, exitosa tiene unas grandes infraestructuras alrededor haciendo pues ventas, marketing, operaciones y quizá Ujú. ahí es digamos, sobreestimar, digamos, la fuerza, digamos, Sí. la necesidad, ¿no? Pues bueno, no sé, Ujú. es quizá uno de los errores más grandes yo creo que hemos cometido y bueno, y que pues te retrasan o bueno, te hacen aprender, pero vamos, yo no los llamaría errores, sino diría pues solamente son momentos de aprendizaje en Ujú. realidad. Sí. Es muy difícil. O sea, no hay nada que diría de, wow, ahí la cagamos del todo. Ujú. Bueno, la hemos cagado continuamente, supongo, paso a paso, pero en cada uno, pues si siempre que puedas aprender de ellos, pues te van haciendo más. Y luego cada error, pues de repente parece que había un sentido, porque menos mal que te equivocaste, porque si no te hubieses terminado en esto. Ujú. La verdad es que esto es un roller coaster, es una montaña rusa, nunca sabes si es para bien o para mal lo que te está pasando. A veces el mejor contrato, el mejor cliente se convierte en el peor y el que perdiste fue el mejor que te podía pasar. Entonces, es difícil de decir, pero bueno, Sí. sí, o sea, te digo, es el, Ajá. el- el entender la complejidad de un negocio en todas sus áreas. Yo creo que eso es uno de los errores más comunes. Ujú. Emprendedores como yo, ¿no? Que digamos que no venimos de un Ujú. MBA con una sensación de crear sobre todo venimos muy, muy motivados desde el punto de vista del producto. Vale. Entrando un poco en el tema de la gestión de empresa, habéis crecido mucho como equipo, a no sé cuántas personas sois, pero debe ser un equipo bastante grande, dos oficinas. El tema de gestión de personas, reclutamiento, bueno, todo eso, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Qué has aprendido en ese proceso? Pues Sufrimientos, etcétera.
Bueno, la parte del equipo es la parte más importante y posiblemente el reto más importante de todos ellos, ¿no? O sea, al final las empresas tecnológicas son las personas, es el talento, ¿no? de ellos, ¿no? Entonces, pues quizá lo que, o sea, lo que más cuesta al principio a darse uno cuenta es quizá es precisamente cómo de importante eso llega a ser, ¿no? Entonces, el tener un buen plan de gestión del talento y el desarrollo, digamos, de las personas que entran dentro de la empresa yo creo que es uno de los mayores retos que te encuentras. Ahora mismo somos 60 personas, somos divididos en dos oficinas, como dices, en Nueva York y en Madrid. Esto nos lleva a retos de comunicación entre las dos oficinas, nos lleva a retos de dos idiomas en los que trabajamos, aunque trabajamos todo en inglés, pues es inevitable que también Ujú. haya retos en el idioma. También tiene sus ventajas, o sea, hay cosas que tienes que también entenderlo, o sea, que tienes que apreciarlo, la multiculturalidad, la diferente manera de entender los problemas de un sitio y de otros, eso también hay que saber apreciarlo, ¿no? Pero quizá yo te diría la parte más complicada es el entender normalmente como fundador, cuando empiezas siempre con una estructura muy plana, ¿no? Y entonces yo siempre Ujú. digo que la estructura de una empresa de 0 a 25 personas normalmente es muy plana, no hay nada de Ujú. estructura. Luego empiezas a necesitar meter estructura, y cuando pegar el salto de, de un modelo de gestión al siguiente, y cómo hacerlo, es uno de los mayores retos que te encuentras como empresa, porque es el que más te limita muchas veces desde el punto de vista de crecimiento. Por ejemplo, pues cuando creas digamos, gest o sea, un equipo de gestión de ejecutivos, Ujú. cuando divides la empresa en diferentes áreas, cómo lo haces, ¿no? Entonces, eso es uno de los mayores retos y para mí es una de las cosas que es más difícil para los emprendedores que no han tenido una experiencia anterior. Yo diría que lo más importante, nosotros tuvimos la suerte de crear nuestro advisory board relativamente temprano y yo creo que rodearse de gente que lo ha hecho antes, que te puede decir, mira, lo estáis haciendo muy mal si no tienes un responsable de recursos humanos a estas alturas, o mira, eso me ayudó muchísimo. Yo creo que eso es muy importante porque hay muchas veces que el bosque no te deja, ¿cómo dice el dicho? O sea, me refiero, Sí. estás tan metido en tus problemas que no eres capaz de echar para atrás y decir, pues, ¿cómo puede ser que no haya contratado a una persona para esto? ¿O cómo puede ser que no haya dividido esto de esta forma? ¿No? Pues eso a veces, tener un advisory board o tener un amigo al que preguntarle que lo haya hecho antes y demás, tener un buen grupo, digamos, de networking alrededor de gente que haya pasado por los mismos ratos, yo creo que es fundamental para no quedarte estancado en tus propios problemas. Ujú. ¿Tenéis oficina en Nueva York? ¿Qué tal ha sido esta experiencia de estar en Estados Unidos? ¿Qué ventajas le ves a Estados Unidos, inconvenientes? ¿Cómo ha sido esa experiencia americana? Para nosotros ha sido muy positiva. Obviamente a nosotros nos ha ido, yo creo, no, nos ha ido muy bien, sinceramente, desde que estamos aquí. Bueno, antes también, pero sí que creo que hemos tenido un desembarco aquí en Estados Unidos que ha sido bastante bueno. Em, a ver, ¿cuál es? O sea, obviamente es un reto fuerte, es difícil. Eh, Nosotros además, cuando vine yo aquí y montamos la empresa, todavía no teníamos inversión, con lo cual no teníamos tampoco acceso a mucho digamos, de la información que puede tener un emprendedor con unos inversores en el proceso de internacionalización. Entonces, bueno, pues es duro porque esa idea preconcebida a veces de que hacer negocios en Estados Unidos es muy sencillo, no es así. O sea, es un país que es complicado, el nivel de litigación, litigation, no, digamos, o sea, Legales. sí, digamos, de todo, tanto trabajo, o sea, aquí no sé cuántos abogados tendremos ya, sinceramente, con cuántos trabajamos. Entonces, ese tipo de cosas, que hay cosas que te parecen tan sencillas en España y aquí llegas y son tan complicadas, esa sensación de no tener bajo control todo, ¿no? Ujú. Pues a veces puede ser un poco asfixiante. Pero sin embargo, el mercado americano es otra cosa diferente, ¿no? Es un mercado muy, muy grande, mucho más, o sea, no,
concepto, ¿no? En Europa, un mercado único. Bueno, en Europa tenemos un mercado único, pero tenemos muchísimos países diferentes, con muchas culturas diferentes, con muchos idiomas diferentes. Mm. Aquí es todo mucho más, obviamente, similar, con lo cual, pues, la manera, digamos, el impacto que tienes cuando haces campañas o trabajas aquí, pues es Ujú. mucho mayor. Y luego yo siempre digo que quizá la mayor ventaja que veo desde el punto de vista, en este caso, es de innovación tecnológica, de una empresa de innovación tecnológica como la nuestra, es es la diferencia con respecto a la percepción del riesgo de un país como Estados Unidos con respecto a la inversión en nuevas tecnologías versus un país como España, ¿no? Es muy común, oímos en España, si no tienes tantos años de experiencia o si no has, tu tecnología no ha sido utilizada por XXX Ujú. empresas, pues tienes muchos problemas para entrar. Sin embargo, aquí en Estados Unidos el riesgo, digamos, de utilizar una nueva tecnología es considerado algo positivo. Entonces, aún así te obligarán a demostrar que realmente tienes toda esa capacidad, pero sí que es mucho más cómodo, o sea, sí que es mucho más fácil entrar en ello, ¿no? Entonces yo creo que una empresa como la nuestra de desarrollo tecnológico no solamente es que es una ventaja, es que yo diría que es que no queda más remedio. O sea, introducir un producto tecnológico a día de hoy en el mercado, yo creo que si no se hace con una pata en Estados Unidos ahora mismo es complicado. Vale. A nivel de retos de futuro que tenéis, a corto o medio plazo, ¿cuáles son los principales retos? Bueno, pues ahora mismo, o sea, supongo que esto será algo común, digamos, a muchas, o sea, hablando más desde el reto personal, ¿no? O sea, que Ujú. hablábamos, ¿no? Como emprendedor y te diría es el crecimiento, ¿no? Del crecimiento del equipo, ¿no? Pues ahora somos 50, somos 60 casi, yo creo que o sea, fíjate que ni siquiera sabes el número exacto porque Ujú. cambia tan rápido. Entonces, encontrar nuevo talento y el crecimiento que vamos a tener, que tenemos ahora mismo, pues mantenerlo y de una forma ordenada y demás. O sea, ese, digamos, yo creo que es el mayor reto desde el punto de vista como organización. Es ser capaz de crecer de una forma ordenada y que sin destrozar la cultura de la empresa o introducir, pues, yo que sé, conceptos con los que no te sientes cómodo dentro de la empresa, ¿no? Que sé, quizá desde el punto de vista de la organización es quizá el más importante. Es cómo no puedes seguir creciendo todavía pensando que eres la empresa que quisiste crear, ¿no? Ese Ujú. yo creo que sería o sea, el miedo a de repente mirar para atrás y decir, vaya, menudo monstruo hemos creado, ni siquiera yo trabajaría en esta empresa, ¿no? Es, ¿cómo consigues mantener eso lo que es, digamos, lo que te hace especial cuando eres pequeño, cómo mantenerlo a lo largo del tiempo y según creces? Yo creo que es uno de los mayores retos. Con respecto a oportunidad de negocio, pues ahora mismo nosotros estamos creciendo de una forma muy rápida, lo cual eso significa que tiene un reto a nivel de operaciones también, ¿no? El Ujú. cómo poder desplegar todo nuestro producto en cada vez más y más consumidores de una forma cada vez más rápida, ¿no? Es un buen problema para tener, pero no deja de ser un reto. Sí. Y entonces, bueno, con respecto a más oportunidad de negocio, realmente diría, pues ahora mismo es cuando estamos viendo la mayor explosión digamos, de empresas que trabajan con datos geolocalizados. Y entonces, pues bueno, pues yo creo que estamos en un momento perfecto porque cada vez más y más empresas se dan cuenta de la necesidad del análisis de su información desde un punto de vista geoespacial, ¿no? Ujú. Y entonces, pues lo que vemos ahora mismo más, donde más nos empuja la industria, nos empujamos nosotros a la industria, es a cómo crear tecnología que pueda ser cada vez o sea, trabajamos en Big Data, en Real Time, ¿vale? Cómo llegar a tomar decisiones cada vez más en Real Time con más y más datos, ¿no? Y Ujú. ese tipo de retos pues cada vez son más y más mayores a medida que llegamos a más y más empresas. Ujú. Y como pregunta final, ¿algún consejo a emprendedores que nos estén escuchando? Bueno, pues animar, supongo, al reto. Pues, o sea, a mí me gusta, yo creo que emprender es un modo de vida, diría, ¿no? Entonces, quizá diría no, yo no diría tenerlo claro, porque esto nunca se tiene claro, yo creo que es probarlo, pero si es algo si tienes una idea y realmente crees en ella, es un momento muy emocionante para poder probarla, ¿no? Entonces, crear, digamos, empresas ahora mismo, encontrar financiación digamos, y tener una oportunidad, yo creo que es ahora más accesible que nunca. Y yo creo que yo creo que eso debe de motivar a la gente a sentirse, a intentarlo, ¿no? Por su cuenta. Ujú. Ahora bien,
quizá un buen consejo es enfocarse más bien en tu producto, en tu idea, más que necesariamente en seguir modelos de otras personas. Al final, cada startup y cada modelo de negocio, cada persona es un mundo en sí mismo y cada uno tiene que encontrar su propia forma. Entonces, no hagas mucho caso a gente como yo que te contamos cómo hemos hecho las cosas, porque cada uno va a tener que hacerlo a su propia forma. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, por compartir tu experiencia y bueno, muchísima suerte con CartoDB. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.